Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Hoy quiero hablarles de un libro tan provocador que quizás lo sea el más provocador que he leído en los últimos 25 años. Y no exagero. Es de esas obras que ponen patas arriba todo lo que uno ha creído hasta ese momento y te impulsan a seguir leyendo e investigando. Se trata del libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, publicado en el 2015 por Stefano Mancuso y Alexandra Viola. Veamos la portada del libro, es la imagen número 1. Alessandra es periodista y colaboró en la redacción. En cuanto al contenido, las ideas provienen de Mancuso, que es un botánico italiano, director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal de la Universidad de Florencia, en Italia. Ahí tienen la imagen número 2 para que vean a Mancuso. Mancuso es una de las autoridades mundiales en el campo de la neurobiología vegetal, un campo relativamente nuevo y que no está exento de polémica. Bueno, ¿qué tiene de novedoso, de original, sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal? Bien, pues lo voy a explicar. Hasta ahora habíamos tenido noticias de que las plantas tenían sensibilidad, pero inteligencia. A fines del siglo XX, es decir, hace 30, 35 años, la misma idea de inteligencia animal nos inquietaba. Nos decían los científicos, efectivamente, sí existe la comunicación animal, el perro, el delfín, la ballena, los cuervos, hasta los octópodos. Pero inteligencia vegetal. Y es lógico que dudemos porque hasta ahora habíamos creído que la inteligencia estaba subordinada a la existencia del cerebro. Ahora contesten con sinceridad. Esas orquídeas de la sala, las flores que están en macetas en el portal, las matas del jardín o del patio, ¿ustedes las perciben como seres vivos? ¿Les otorgan de manera consciente la misma categoría de animales como el gato o el perro? Sus respuestas no me sorprenderían porque a través de la historia los seres humanos hemos tenido una relación con las plantas caracterizada por el utilitarismo. Es decir, las hemos visto como entidades explotables. Nos dan madera, nos dan oxígeno, nos dan papel, alimento, sombra, medicinas. O, en contraste, las utilizamos como elementos decorativos. Pero probablemente la causa de que en general no veamos a las plantas como seres vivos se debe a su inmovilidad. La planta no puede desplazarse y cuando se mueve lo hace de manera lenta y casi imperceptible. De ahí la falsa idea de insensibilidad. La planta no reacciona, la planta no percibe. De hecho, hay un adjetivo que es el vegetal, que lo utilizamos como sinónimo de estado de muerte. Alguien que está en el hospital está en estado vegetal. Bien, pasemos revista al contenido de sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Aquellos de ustedes que estén interesados en leer ese libro pueden escribirme al email que de manera frecuente está apareciendo en pantalla. Bien, vamos a empezar por los sentidos de las plantas o lo que llamamos sentidos de las plantas, sin esa capacidad para reaccionar a ciertos estímulos. En los seres humanos, el funcionamiento de los 5 sentidos está ligado al cerebro, cosa que no ocurre con las plantas, desde luego. En los seres humanos
ojos, nariz, oídos, lengua y piel son solo puertos de entrada de señales que el cerebro se encarga de codificar y convertir en imágenes, sonidos, olores y sabores. El desarrollo de la vida vegetal ha obligado a las plantas a desarrollar sus sentidos aún sin cerebro, o lo que le llamamos sentido, debido precisamente a su vulnerabilidad por estar fijas en el suelo. Las plantas no pueden huir si las ataca un animal, hay un terremoto, hay un huracán, hay un incendio. Ahora, los sentidos de las plantas, y lo aclaro muy bien, son de naturaleza vegetal, no humana. Empecemos analizando lo que podría llamarse el sentido de la vista. Como todos sabemos, las plantas no tienen ojos, pero sin ojos pueden ver. Si la vista se define como el sentido por el cual se perciben los objetos mediante la acción de la luz, se podría decir que las plantas sí pueden ver. Son capaces de interpretar la luz, de usarla y de reconocer tanto su cantidad como su calidad. La luz es la fuente principal de su dieta energética, algo que es por sí mismo maravilloso, que se basa desde luego en la fotosíntesis. Todos hemos observado que la planta crece en dirección a la luz. Ahí vemos lo que se ha dado en llamar el fototropismo, si el movimiento según la luz. Si han plantado girasoles o cinias mexicanas, como yo lo he hecho en mi jardín, lo habrán apreciado perfectamente. La planta no solo distingue la luz de la sombra, ahí tienen la foto. Los receptores están diseminados por todas partes. Hojas, tallos, buscan la luz, pero las raíces huyen de la luz. ¿Cómo se manifiesta esta llamada visión vegetal frente al paso, digamos, de las estaciones? Bueno, al llegar al otoño, la planta lo que hace es ralentizar su ciclo vegetativo y entonces pierde sus hojas. Duerme, por así decirlo, durante todo el invierno, para después en primavera retornar a su funcionamiento habitual con la formación de yemas y nuevas hojas que le permiten nuevamente buscar la luz. Desde hace décadas existe la teoría de que las células epidérmicas de las plantas podrían funcionar como lentes. Al menos eso sostenía en el siglo XX Francis Darwin, hijo del célebre Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución de las especies. Tal vez ello explique el fenómeno de las plantas trepadoras que seguramente ustedes han contemplado a diario, o por lo menos todas las semanas. ¿Cómo se las arreglan para hallar el apoyo que buscan y dirigirse hacia este, aunque se encuentre lejos? Esto lo verifico frecuentemente en el portal de mi casa. Veamos la imagen número 4. Ahí la tienen, una planta de enredadera que desde luego se enrosca a un apoyo. Bueno, les doy otra noticia mucho más sorprendente. En el 2004 se descubrió una enredadera llamada Bochyla trifoliolata, que posee, fíjense bien, capacidad mimética. O sea, capaz de asemejarse a su entorno o a otros organismos que les estén cercanos. Bueno, esta planta es capaz de modificar el color, la forma y el grosor de sus hojas para imitar a la planta que le sirve de sostén. Es algo verdaderamente extraordinario porque cómo una planta puede imitar la forma, el color y el grosor de la hoja a la cual se sostiene si no la está viendo. ¿Cómo puede seguir ese modelo? Es algo sencillamente maravilloso, uno de los tantos misterios que hay en la naturaleza. Pasemos al sentido del olfato. Se pudiera decir que en las plantas les permite oler como vegetales, desde luego.
Mientras que nosotros dependemos de la nariz y de las células olfativas, la planta utiliza todo su organismo. No hay un lugar específico donde radique ese sentido, sino que está repartido por toda la planta. En la superficie de esta, desde las raíces hasta las hojas, existen millones de células receptoras de sustancias volátiles. Este olfato, por así decirlo, le sirve para recabar información sobre el entorno y para comunicarse a su manera con otras plantas y con los insectos. Luego de percibir un olor en su entorno, la planta emite ciertas sustancias para manifestar atracción, repulsión o peligro. A veces estos mensajes advierten de una amenaza a las plantas de los alrededores o incluso a partes alejadas de la misma planta. Si la planta recibe el ataque, por ejemplo, de un insecto herbívoro, va a emitir sustancias volátiles para avisar a sus vecinas y que éstas puedan defenderse. ¿Y de qué modo pueden hacer frente a esta invasión de insectos? Bueno, pues hace que sus hojas se tornen indigeribles o incluso venenosas para el insecto agresor. Otro ejemplo, las plantas con flores producen un olor específico para comunicarse y atraer a los insectos polinizadores. Esto lo veremos en la imagen número 5. Muchas gracias. Ahí tienen la planta comunicándose con esos insectos que les ayudan a su labor de polinización. Veamos el sentido del gusto en las plantas. Bueno, en los seres humanos el sentido del olfato y el gusto están estrechamente relacionados. Bueno, en las plantas este sentido del gusto radica mayormente en las raíces. Y verán por qué. Las raíces se orientan hacia el lugar donde se hallan los nutrientes. Pueden ser nitratos, fosfatos o potasio. Por cierto, lo localizan con extrema precisión, incluso cuando su presencia es muy limitada. La planta genera entonces allí un número mayor de raíces donde esa concentración es más alta y deja que éstas crezcan hasta que todas las sales minerales han sido absorbidas. ¿Acaso esto no es asombroso? Ahora bien, no puede olvidarse que hay ciertas plantas llamadas carnívoras y lo que llamamos su sentido del gusto no está precisamente en la raíz. Sí, dije plantas carnívoras que se alimentan de carne. Este es el caso de la Dionaea muscipula, una planta originaria de los pantanos de Carolina del Norte y del Sur. Y es capaz de apresar y matar a los insectos. Pues bien, existen al menos 600 especies que pueden capturar distintos tipos de animales como babosas, lagartijas y hasta ratones. Y lo hacen con una gran variedad de trampas y artimañas. Es, por así decirlo, todo un diseño inteligente de cacería. Y muchas veces emplean como cebo una secreción azucarada, muy dulce y perfumada. Bueno, tal vez ustedes podrían colegir que se trata de un acto reflejo, un mecanismo automático. Bien, en ese caso, ¿cómo explicar que este tipo de plantas no dejen en libertad a su presa sin antes haberla matado y digerido? De nuevo pueden poner la imagen número 6. ¿Y cómo interpretar el hecho de que la hoja, al cerrarse sobre algo poco apetitoso o indigerible, se abra al poco tiempo? Es decir, no le gustó y lo suelta de manera inmediata. Vayamos a otro ejemplo mucho más asombroso. La Rafflesia arnoldii, típica de Indonesia, durante su floración desprende un olor repugnante de carne podrida. Ahí la tienen en pantalla. Parecido al de un cadáver. ¿Y con qué fin lo hace? Bien, para atraer a las moscas carroñeras que la van a polinizar. Espero que hayan quedado convencidos de lo complejo que es el sentido del gusto en las plantas
y quizás algunos de ustedes aterrorizados y busquen su jardín a ver si hay alguna de estas plantas carnívoras. Sentido del tacto. En el mundo vegetal, el sentido del tacto se halla estrechamente relacionado con el del oído. Existen unos receptores presentes sobre todo en las células epidérmicas, más en contacto directo, desde luego, con el exterior. Los receptores se activan en cuanto la planta entra en contacto con algo o capta una vibración. Ya vimos el sentido del tacto en activo con las plantas carnívoras, cómo se abren y se cierran. Seguramente han visto alguna vez cómo reacciona la llamada mimosa púdica. En otros países se le llama no me toques, en otras se le llama la sensible, y en Cuba sé que se le llama dormidera. Cuando hay un contacto de esta planta con nuestras manos, las hojas se cierran. Sin embargo, no ocurre con el viento y la lluvia. ¿Cómo pueden discriminar entre un estímulo y los otros? Bien, al parecer la mimosa tiene un sentido del tacto muy desarrollado, inteligente. Pues primero es capaz de distinguir entre los distintos estímulos y segundo puede retraerse tras comprobar que cierto estímulo no entraña peligro. Ahí tienen la imagen número 8. Ahí tienen la mimosa púdica. Bueno, se ha comprobado lo siguiente. Se ha utilizado este experimento. Una mimosa dentro de una maceta se deja caer a poca distancia del suelo y desde luego se cierran las hojas. Pero cuando, en este caso, el investigador lo hace de manera reiterada, unas cuantas veces, ya la mimosa no se cierra. Es decir, ha comprobado que no hay peligro para ella. Por último, ciertas flores se cierran cuando los insectos polinizadores las visitan. Las flores los aprisionan y los liberan solo cuando están bien cubiertos de polen. Bueno, hasta aquí hemos visto más bien la parte pasiva, reactiva de la planta, pero ella también es capaz de emprender una acción en vista a tocar a voluntad otra planta o un objeto. Voy a dar dos ejemplos de tacto voluntario consciente. Por ejemplo, en el área subterránea, y esto se ha comprobado en laboratorio, la raíz palpa el obstáculo que encuentra, que puede ser una raíz mayor, un bloque de cemento, una piedra, y lo que hace es darle una vuelta, envuelve el obstáculo a fin de buscar el modo de evadirlo. Y en la parte aérea ya lo sabemos, todos nos hemos asombrado de la manera en que las plantas trepadoras, las enredaderas, se acercan sin equivocación a su objetivo y una vez que lo tocan, se enroscan en este. Sentido del oído. ¿Cuántas veces te has preguntado si en verdad las plantas oyen? Tal vez hasta has intentado hablarles. Bien, les querido celebrar el nacimiento, la flor, o las has regañado si no florecen los frutos. Los seres humanos disponemos del oído para escuchar esos sonidos. Y también los animales, incluso algunos que no tienen oído, por ejemplo las serpientes y los gusanos. Ahora, en el caso de las plantas que carecen de este órgano sensitivo tan específico, se puede decir que pudieran huir. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente perciben las vibraciones del terreno. En los vegetales, lo que pudiéramos catalogar de sentido del oído es más bien difuso y no concentrado en una parte específica de la planta, como es el caso del ser humano. La planta parece que escucha con todo su cuerpo, tanto con su parte aérea como con su parte subterránea. Es una especie de oído multiplicado. Las raíces perciben una gama muy amplia de vibraciones sonoras, pueden influir en su crecimiento, incluso pueden hasta detectar dónde está el agua corriendo y dirigirse hacia allá. Es algo verdaderamente asombroso esta percepción a partir de las vibraciones. Ciertos estudios han demostrado que las raíces pueden desviarse para hallar
esta fuente sonora. Y lo vemos, por ejemplo, ahí lo tienen en la página, en la imagen número 9. Muchas gracias. También las flores perciben y reaccionan a las vibraciones, por ejemplo, de las abejas y liberan polen o fabrican un néctar de calidad. Estos son más o menos los 5 sentidos, pero hay otros y yo no voy a referirme a ellos por una cuestión de tiempo, no puedo detenerme en eso. Se habla incluso que hay hasta 15 sentidos. Voy a referirme solamente a 2 capacidades que tienen la planta. La primera de ellas es una que demuestra esta inteligencia vegetal y es la capacidad de comunicación. Las plantas pueden comunicarse no solamente entre ellas, sino con el exterior, con los animales. Liberan miles de moléculas químicas en el aire o en el agua que tienen información de distinto tipo. Uno de los momentos en que la planta requiere de mayor comunicación, sobre todo con los animales, es durante la polinización. Por eso es capaz de enviar señales a insectos, lagartijas, aves y murciélagos en busca de ayuda para la polinización, que, como se sabe, es el proceso mediante el cual se fecundan. Una de las muestras más portentosas de comunicación e inteligencia es el de la orquídea Ophrys speculum. Es algo así fantástico, lo vemos en la imagen número 10. Esa orquídea, la Ophrys speculum, estamos viendo en pantalla, imita a una avispa hembra. Y vaya a saber en qué momento retrató a una avispa hembra para imitarla tan bien. Pero imita la consistencia de los tejidos, la superficie y hasta el olor de la avispa hembra en celo. Secreta unas feromonas idénticas. ¿Y qué sucede? Los insectos acaban copulando con ellas y en medio del apareamiento, cuando la avispa macho está más entusiasmada, la flor dispara un mecanismo que recubre su cabeza de polen. Es algo extraordinario, pero no es más lo que voy a decir a continuación. Es tan perfecta la imitación que los avispos o la avispa macho prefiere copular con la orquídea que con las avispas hembras reales. Algo asombroso, desconcertante en la naturaleza. Bueno, otra de las capacidades que tienen las plantas es la capacidad de memoria. Pueden memorizar. Voy a poner solamente un ejemplo. Cuando uno acostumbra a una planta a recibir agua todos los días, cuando deja de echarle el agua, falta 1 o 2 días, la planta casi que se muere. Hay otra imagen ahí de una planta moribunda. Bien, entonces eso es resultado precisamente de que la planta ha memorizado o no ha podido memorizar, para decirlo de otra manera, ha memorizado que tiene agua asegurada durante todos los días, pero eso no ocurre y entonces lo que pasa es que se deshidrata. Así que lo mejor es echarle o muy poquito o acostumbrarla a que tengan periodos de seca para que no ocurran desastres. A fin de cuentas, las plantas son inteligentes, tienen cierta inteligencia, tienen alguna inteligencia, tienen algo parecido a la inteligencia. Bueno, hay que decir primero que todo que este campo de la neurobiología está bien sometida a polémica. Hay detractores y defensores de la neurobiología vegetal, igual que hay detractores y defensores de la posibilidad de que las plantas tengan inteligencia. Debe reconocerse que hay mecanismos que todavía no tienen una explicación completa y algunos que son completamente desconocidos. Sin embargo, estas son conclusiones que tienen que ver no con una elucubración de un monje tibetano, sino con centros de investigación, con laboratorios en diversos países como Israel, Australia, Suiza, Italia, Francia, Alemania, Japón y China. Y son las siguientes.
Si la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas, las plantas son seres inteligentes y en algunos casos brillantes, con capacidades sensoriales bien complejas. La condición sésil de las plantas, es decir, que no se puedan desplazar, ha determinado la elaboración de herramientas diferentes y específicas precisamente para sobrevivir. Estas son parte de las conclusiones. Las plantas poseen lo que pudiéramos llamar 5 sentidos que ya hemos descrito, que son de naturaleza vegetal y no humana. Y por último, las plantas se comunican entre ellas y con los animales, y pudiera decirse también que duermen y memorizan. A reserva de la controversia, este libro que yo he resumido aquí, Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, nos revela un campo desconocido, rebosante de misterio y maravilla. Además, nos ayuda a considerar a las plantas seres más cercanos a nosotros y nos da la oportunidad de cuidarlas y de estudiarlas con mayor eficacia. Las plantas, esta es la mayor conclusión que podemos sacar del libro, deben ser respetadas y los seres humanos tenemos obligaciones para con ellas. Yo espero que en lo adelante, a partir de este programa o de la lectura que hagan de este libro que yo he recomendado, Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, todos miremos a las plantas de distinta manera. Si tienen preguntas sobre el particular, sobre esta temática, les pido por favor que me escriban al email que he dado. Solo me resta agradecerles por la atención prestada y exhortarlos a que nos sintonicen el próximo domingo a las 6 de la tarde por el canal 17 en otro programa de Comentando. Hasta pronto.